la época de Odría, los años 50, cuando me parece que hubo un proyecto consciente en esa dirección y que fue trabajado por historiadores profesionales que trabajaron en el Ministerio de Educación al servicio de un proyecto educativo con un contenido histórico. Digamos, era una época de militarismo y se estaba poniendo eso por delante. Patria igual servicio, patria igual entrega, patria igual heroísmo. Y a la vez, los enemigos contra los cuales se luchaba eran más bien los vecinos, el eterno rival Chile, pero en esos tiempos también el Ecuador, puesto que la guerra del 41 había sido hace poco. Pronto el Ecuador iba a cuestionar el protocolo de Río de Janeiro y entonces el Ecuador por aquellas décadas fue también el enemigo externo más bien tan favorito como siempre Chile. Entonces, en términos de enemigos externos y vecinos latinoamericanos, está definido el contenido de ese patriotismo. Sus valores tenían que ver con un sentido de patria concebido como entrega, como heroísmo, pero a la vez como obediencia. El que se entregaba tenía compromiso y eso significaba obedecer y ser respetuoso de una determinada jerarquía, al fin y al cabo tomada de la militar y aplicada a toda la sociedad. Entonces es una forma de vivir el militarismo a través de un valor jerárquico que la educación y el sentido de patria de la época te imprimía. En segundo lugar, quería hablar un poco de Velasco. En primer lugar, comparte con la época de Odría el rol protagónico de lo militar. Es un nuevo militarismo. Va a ser un militarismo diferente, pero si al fin y al cabo es un militarismo. Entonces, lo tenemos eso en primer lugar, pero obviamente los enemigos han cambiado, ya no son Chile, el Ecuador, los vecinos, ya no son problemas de fronteras. Esta vez los enemigos son el imperialismo, la dominación, ¿no? El Perú tiene que romper sus cadenas y ser libre e independiente de verdad, es la época de la segunda independencia. Entonces, ¿quiénes son los enemigos? Los que atentan contra esa segunda independencia. Donde se hallan el imperialismo por un lado y por otro lado, pues agentes internos del imperialismo, léase la oligarquía y las viejas clases dominantes. Entonces se ha redefinido, ¿no? Es un militarismo, pero de un signo hasta opuesto al anterior de Odría y difunde pues otro tipo de valores, ¿no? Difunde valores que tienen que ver con la autonomía, tienen que ver con la soberanía, ¿no? El país necesita ser soberano y los individuos ser autónomos, libres, responsables. Difunde también el valor de la solidaridad y sin embargo todo esto está teñido del concepto principal de la época, que es la unidad del pueblo y la Fuerza Armada, que en realidad significaba la obediencia del pueblo a la Fuerza Armada. Para terminar, una tercera opción es la que viene en los 90 con Fujimori, el ciclo neoliberal, ¿no? En el entendido que Odría corresponde a los últimos años de la alianza oligarquía-ejército, que estuvo vigente en el Perú de los 30, precisamente a los 60, la época de Velasco, y con Velasco se habría iniciado un segundo periodo, ¿no? Desarrollista, nacionalismo económico, y concluye con Fujimori, que cambia nuevamente las cosas y volvemos o vamos hacia un nuevo régimen donde el protagonista será el mercado. Ya no será lo militar, sino el mercado. Y acompaña al mercado una definición del individuo como consumidor, ¿no? Aislado y vinculado al mercado a través del consumo. Entonces, de los valores que se exaltan, ¿no?
serán esos precisamente, ¿no? Hacer dinero, el lucro, hacer dinero como el objetivo del individuo, ¿no? Y la naturaleza del país facilitar aquello, y por lo tanto el desarrollo de esa ideología que se llama el emprendedurismo, ¿no? Creo que los valores, ¿no?, que empieza a difundir la educación vinculados al tipo de país, a la noción de país en la cual estaríamos viviendo, esos valores van en esa dirección. Y sus enemigos más bien son el viejo estatismo, el así llamado populismo, ¿no?, en algunos momentos, el estatismo donde el Estado pues era responsable de cumplir con una serie de derechos que la población tenía, incluyendo el derecho a la educación, y entonces el Estado gastaba mucho, servicios públicos onerosos, y el Estado gastaba manos llenas y no había criterios de costo, criterios económicos, ¿no?